Bueno, justamente la idea es esto que estábamos comentando, si bien podía parecer que estaba fuera de sitio, ¿no? Sí tiene que ver todo el tema musical, la armonía, y tiene que ver todo ello que surge un poco desde muy antiguo, ¿no? Tenemos todo el tema de los pitagóricos con las armonías. Y justamente lo que comentaba es que Pitágoras se había dado cuenta que los sonidos consonantes son aquellos que están en octavas. ¿Y qué quiere decir esa octava? Tiene que ver con la frecuencia. Bueno, Pitágoras se dio cuenta con relación a la cuerda, ¿no? Se dio cuenta que se tenía una cuerda en un instrumento que era, no me acuerdo cómo se llama el instrumento, pero un instrumento de cuerdas. El primero, el padre de la guitarra y de todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Bueno, entonces se dio cuenta que si daba a la mitad, el sonido era armónico. Se producía un mismo sonido de modo armónico y se formaban las armonías, ¿no? Las armonías Incluso están más formadas por octavas, el sí, por arpa octavas. utilizaban. Entonces, en esas octavas, que tiene que ver con el doble de frecuencia y la mitad de la longitud de onda, es decir, de la cuerda, de punto a punto, sí se entiende, ¿no? Es decir, si yo tengo una cuerda y está sujeto en este punto y en este otro punto, ¿sí? Y produce una vibración. Si yo tomo a la mitad de la cuerda, la vibración será el doble. Y así siempre será el doble, ¿sí? Y corresponde a la misma nota. Si fuera, digamos que estuviera en do, en un do de 261 por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si yo le reduzco a la mitad, la frecuencia es el doble, es decir, 500, 261 y 261, 512, ¿no? ¿Sí? ¿Sí Sí. estoy bien o no? Sí, Bueno, digamos Espérate, que a sí, si ver. no después otro día corregimos, no te preocupes. 500. Bueno, aquí no, 522, ¿no? 522 es. Sí. 422. Ah, 422. Disculpen, mis matemáticas son malas. Bueno, y así, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, justamente esas relaciones daban las octavas. Y en esas octavas iban dando la armonía. Justamente Kepler comenzó a tratar de empatar ese tema de la música con el movimiento de los planetas, ¿sí? Mm, Y de la distancia que tiene el planeta al Sol. Y se dio cuenta que la distancia del planeta de Venus al Sol era justamente el, el doble de la distancia de la Tierra al Sol. Bueno, y hacía unas relaciones, trató de establecer, y ahí de ahí surge justamente aquella idea de Pitágoras con respecto a la música de las esferas. Y todo está en armonía, todo tiene que ver con esa armonía. Igual todo el tema de las construcciones, de la arquitectura, está en relación con cierta armonía. Y esa armonía, por un lado, está con la serie de Fibonacci, ¿sí? Que nos van acercando en esa relación de un número en la serie con el anterior, que se va acercando cada vez más a un número irracional, que es phi. Este número irracional, ¿sí? Que para los pitagóricos y luego para muchos era una representación y un acercamiento al, a saber, a conocer la mente de los dioses para los pitagóricos. ¿Sí? Entonces, phi, que es un número irracional y que se alcanzaría a ese número en el infinito, porque en la serie, si vamos aumentando la serie, matemáticamente, cuando llegamos al infinito, ahí la relación de un número con el anterior dentro de esa serie corresponde a la serie de Fibonacci. Es decir, el número de Fibonacci es 1,618, ¿no? O sea, la raíz, a ver, sería 1 más la raíz de 5 sobre 2, matemáticamente exactamente de ese valor, ¿no? Ese es el número phi. Ahora, hay acercamientos a ese número que justamente vemos en el enneagrama
esas relaciones. Entonces, tenemos que, les voy a compartir es- y aquí tenemos el enneagrama sextenario, ¿no? Entonces, en el enneagrama sextenario, vemos que la distancia de aquí a acá es 3. Sí, este material les voy a compartir, ¿no? Este material es justamente desarrollado por el Enrique Nazar, ¿sí? O sea, Entonces, lo vas a compartir en WhatsApp, no necesito sí, en saber una en cosa. WhatsApp. No, no necesitan, ¿sí? Bueno, Eh, Tal vez algunas cosas que vaya diciendo adicionales podrían ir tomando nota, pero lo que está aquí bien. no necesitan hacerlo, ¿no? Entonces, justamente tenemos acá la relación de estos puntos, ¿no? Tenemos la distancia de acá a acá, si esto es 3, esta distancia de acá a acá aproximadamente es 5 y la distancia de aquí a acá es 8. Entonces tenemos una proporción de 3, 5 y 8. Si se dan cuenta, en la serie de Fibonacci tenemos, empieza en el 0 Fibonacci, ¿no? 0, 1, 1 y de ahí eh, vamos estableciendo las relaciones, vamos sumando cada uno de ellos. 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5. A ver, los voy a escribir acá para que se pueda ir viendo la serie de Fibonacci. Está relacionado justamente con nuestro enneagrama. Este enneagrama es del enneagrama sextenario, ¿no? Que como les había dicho la semana pasada, tiene que ver con es más operativo, ¿no? El otro es más explicativo, más, ¿sí? Entonces, espérenme un segundito, voy a... Ya, Marcelo, una preguntita mientras claro. organizas. Dijiste que este era un material desarrollado o aportado por Nazar, Enrique Nazar. Sí, por Enrique Nazar, sí. Pues Enrique Nazar fue mi orientador, entonces permítame hacerle una pregunta, pues porque casi no recuerdo de cosas. Él decía que se utilizaba este porque el otro tiene otros puntos de control, mientras que este tiene uno solo y por eso es que es más fácil de manejar. ¿Es cierto eso? Que A le estoy ver, recordando. No. más tiene que ver con el tema de las proporciones, cómo se va dando, ¿no? Porque en este podemos ver justamente esta proporción de Fibonacci que les decía, ¿no? Que sirve para ver las proporciones, Ah, ok. ¿sí? Esa es Sí, la sí. razón por la que se usaba este enneagrama. El otro enneagrama es más expositivo y permite ver las relaciones internas dentro del enneagrama. Esa es Ah, como la ok. diferencia, ¿sí? El otro es más para estudio y este es más para cuestiones operativas Operar. para Oh, operar, ajá, ok, dentro de un gracias. sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, Gracias, por eso se Marcelo. Gracias. utiliza este. Los vamos a, ya. A ver, entonces les decía, o capaz de que voy anotando acá. Ah, no, aquí lo voy a anotar. La serie de Fibonacci, la serie de Fibonacci empieza como les decía, con las relaciones uno, uno y vamos sumando, ¿no? Uno y uno, 2. 2 y uno, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. ¿Sí? Esta es la serie de Fibonacci. Ahora, el número phi, ¿sí? Ese número se da cuando un número, digamos un número, voy a tratar de no meterme mucho con las matemáticas, pero es ineludible. La relación de número A con respecto a un número B, cualquiera, es igual a a la suma de los dos números sobre el anterior, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si vamos aumentando esto, se supone que un número de la serie, digamos que este es el número A, el que le sigue sería el B, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el que le sigue es la suma de estos dos.
o sea, A más B. No sé si ya se perdieron con las matemáticas. A veces No, está bien, está bárbaro, está ¿Sí bien. está claro? Sí, ¿Sí? Ya, clarísimo. entonces, la relación justamente de A, no, aquí estamos mal, es B, esperen, está mal el orden. Ah, arriba. Ah. El B es aquí y el A es acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, la relación de este con este, o sea, el demostrar que A sobre B es igual a este sobre el anterior, a más B sobre A. Esto se da en el infinito. Es decir, no existe racionalmente un número entero que dividido para otro sea igual a él. O sea, no se da esto. ¿Sí? Eso se da en el infinito. Cada vez es más cerca esa relación. Es decir, por ejemplo, si cogemos esta serie de aquí, si dividimos, por ejemplo, 5 dividido para 3 no va a ser igual a 8 dividido para 5, pero va a tener una relación cercana. Si alguien que tenga calculadora, ¿cuánto sale 5 dividido para 3? Me parece que sale 1,66666, me parece, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Digamos, ¿sí? Sí, está bien, Marcelo, 1.66 y termina en 7, pues ya como por no dejar. Claro, es que es por aproximación, se aproximan a Ajá. mi medida, pero Dos es seis seis puntos seis 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 seis, seis seis seis, ¿sí? seis, 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 seis. Sí. Y 8 dividido para 5 es 6, 1,6. 1,6, ¿sí? 2.6. ¿Sí? Ven que no es igual, pero a medida que vamos avanzando en la serie, cada vez se va acercando más esos dos números. Y al número que se llega es al número phi, que es igual a 1 más la raíz de 5 sobre 2. Este es un número irracional, ¿sí? Y justamente es curioso porque de las matemáticas surge la palabra racional, aquello que es racional. Para los antiguos griegos, los números racionales son aquellos que son entendidos por los seres humanos. Y de ahí viene justamente que se dice que somos seres racionales, porque logramos entender esa relación de esos números, ¿no? ¿Sí? O sea, un número racional es una fracción cualquiera, es un número racional. O sea, 5 tercios es un número racional, ¿sí? Pero las raíces de números ya no son números racionales, ¿sí? O sea, la raíz de un número que no podemos sacar raíz exacta, por ejemplo, la raíz de 5 no es un número racional, es un número irracional, ¿sí? Bueno, y este es un número irracional. Entonces, justamente esa búsqueda que tenían los griegos de tratar de buscar la perfección era también una búsqueda de tratar de acercarse a la mente de los dioses, ¿sí? Porque el infinito es entendido solamente por los dioses. Y justamente ahí está nuestra parte también divina, porque aquello de pensar en la trascendencia más allá del tiempo es un tema de infinito. Las matemáticas también van pensando también en esos números del infinito. Bueno, eso. Entonces, volviendo al enneagrama, tenemos que, fíjese que en la serie hay estos tres números, 3 5 8 que utilizamos en el enneagrama, ¿sí? Utilizamos estos porque podemos usar otros números, ¿no? Pero por facilidad usamos estos, porque si usáramos, por ejemplo, también podríamos usar la serie 5 8 y 13 y estaría al, más cercano a la relación de Fibonacci, porque cada vez esta relación cada vez es más cercana, ¿sí? Si buscamos entre estos tres números la relación de 8 con 5 y de 13 con 8, vamos a ver que es más cercana que, que este con este, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué no usamos esta? Porque 13 es un número un poco más complejo, en cambio, 3 partes, 5 partes y 8 partes es más manejable,
¿sí? Y por eso utilizamos esta en las proporciones dentro de los oficios, en perfumería, en medicina natural, en los diferentes oficios, se va utilizando esta relación, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la relación 3, 5 y 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso de 3, 5 y 8? Por ejemplo, como le decía que esto es operativo, aquí ponemos las sustancias. Y yo conozco de perfumería, les puedo hablar de perfumería, no conozco mucho de los otros oficios, pero sucede algo similar. Es más, en medicina natural, por ejemplo, el enneagrama que existe de medicina natural, el negro decía justamente que habría que revisarlo y habría que comprobarlo a ver si funciona, ¿no? En el de, en el de, en el de perfumería no hizo tal apreciación el negro, pero sin embargo, yo que he trabajado por mucho tiempo el tema de perfumería, me doy cuenta que es perfecto y tal vez es la visión que tiene en relación a perfumería frente a otras escuelas de perfumería. Es genial, ¿no? Es genial el uso justamente del enneagrama para el tema en perfumería. Es curioso porque yo me interesé por la perfumería antes de conocer los trabajos de los oficios. Estuve en Argentina haciendo un cursito de perfumería. Me fui a Argentina a hacer el curso de perfumería. No sabía que en lo nuestro había eso. Cuando me topé con lo nuestro fue maravilloso, ¿no? Porque completó lo que había estudiado en perfumería en Argentina. Bueno, entonces tenemos acá estas relaciones, ¿no? Entonces, en perfumería, por ejemplo, el punto 1 corresponde a los... No vamos a entrar en el tema de perfumería, solamente como un ejemplo, ¿no? En el punto 1, por ejemplo, están los olores que son dulces. En el 2 los agridulces. Y en el 3 los ácidos. Y si mezclamos en una proporción de 3 de, de dulce y 5 de ácido, obtenemos un agridulce proporcionado, o sea, con un aroma agradable, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces podría mezclar, por ejemplo, un olor dulce dentro de de la misma percepción, de los mismos, no es percepción, bueno, digamos frutales, en los olores frutales. Entonces, por ejemplo, yo cojo un dulce frutal y un 4 frutal, un dulce que podría ser, por ejemplo, el banano o el plátano, según como lo llamen en cada uno de los sitios, ¿sí? El banano. Cojo 3 de banano y 5 de limón y obtengo un agridulce. De ese modo se utiliza la paleta con el enneagrama, dentro del enneagrama sextenario, ¿no? ¿Se va, ¿Se va entendiendo eso? Así, a su vez, también tenemos, fíjense que acá tenemos también entre este 5 y el 1, hay una línea que relaciona que es en una proporción igual, de 3 y 5. 3 acá me parece, a ver, está el mm, amargo, el 5 es amargo. Si cojo 3 de amargo y 5 de dulce, se neutraliza. Me refiero a olores, ¿no? Podría, podría también funcionar con los sabores, habría que experimentarlo, pero no hay nada realmente desarrollado en ese caso. Pero sabemos que si juntamos un dulce y un amargo, se neutraliza, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, bueno, cuando por ejemplo, en la comida, cocinan, hay un sabor un poquito, está un poquito amarga la comida, le ponemos un poquito de dulce y se neutraliza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se logra neutralizar de esa manera también los saberes. No sé si en esa proporción, ¿no? Pero bueno. En el caso de los dolores, sí funciona en una proporción de 3 de amargo y 5 de dulce, logra neutralizarse. Los dolores.
¿Para qué puede servir en perfumería neutralizar? Porque uno puede entender el formar un agridulce, ¿no? O sea, si cojo, por ejemplo, cojo limón y cojo banano, puedo obtener un olor agridulce. Yo quiero un olor agridulce, entonces mezclo las dos. Pero también podría neutralizar. ¿Para qué me sirve neutralizar? Me sirve para eliminar, porque los olores no son puros. Un olor tiene diferentes aromas, tiene aromas dulces, tiene aromas amargos, digamos, dulces, pungentes. Entonces queremos eliminar ciertos aromas, entonces neutralizamos de esta manera, ¿sí? Fíjense que en perfumería se utilizan muchas sustancias y hasta olores desagradables, ¿sí? Uno dice, pero ¿cómo utilizan ese olor? Justamente neutralizando aquellos olores que no se quieren, ¿sí? Bueno, entonces, Marcelo, ¿nos podrías completar acá, por ejemplo, el uno es dulce, 2 agridulce, 3 ácidos y 5 amargo? ¿Y el 4? a ver, déjame recordar bien, bien, Ah, ok, 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 no está me bien. acuerdo ahora, te daba como un ejemplo, ¿no? Para entender, Bien, sí, la idea ok. no es, si quieren luego les paso el enneagrama y de todo, Bien, del... y dime, ¿tú tienes un material de esto que lo puedas enviar al grupo? Sí, 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 Vale. sí hay un material. Hay la carpeta naranja, por ejemplo, que está desarrollada de todos los oficios, ¿sí? Ajá, la carpeta naranja La está en los carpeta parques. naranja, ¿sí? Carpeta Pero, naranja, están los oficios, dijo Marcelo. ajá, están los Ah, oficios y ok. también están, en la carpeta naranja también están las disciplinas, ¿no? Ah, claro. ¿Sí? La carpeta naranja es muy completo. Y ahí está explicado esto que estoy hablando acerca del, ¿sí? Lo que estoy explicando acá, porque a veces en el material no se entiende bien, porque a veces están sin gráficos o es una exposición que da del negro, pero no se ve qué está indicando, ¿no? Entonces a veces no se logra entender. Claro, aquí está, aquí vos estás explicando las relaciones. ¿Qué es lo Claro, que cómo es? funciona. Y ahí ya con esta explicación luego tomas el material de la carpeta naranja y ya puedes ver cómo es el asunto. Profundizar. Claro, Mm. Es Mm. muy importante esto, porque fíjate que en medicina ayurveda se trabaja con esto. O sea, dependiendo claro, claro, la carencia que tenga la persona que está consultando, mezclamos los sabores, pero para los remedios, inclusive en así las es. hierbas, porque hay hierbas que tienen Sí, sí, justamente sí. estos sabores. Qué bueno, En los oficios también hay la de medicina natural, pero bien, justamente, si bien está puesto en el eneagrama, Silo explica claramente de que no, que habría que estudiarlo más y ver si es que realmente corresponde a lo planteado en el texto. Entonces, ahí da algunas pautas de aquello que sí está como demostrado y hay otras que no se han estudiado para ver si realmente... Pero tú sabes que el tema médico es bastante delicado, o sea, no se puede experimentar así nomás, sí, ¿sí? pero tenemos comparativos, ¿no? Tenemos los chinos y los hindúes y Claro vienen que se haciendo podría, se esto podría, de no, 5.000 Moción años de antes. buenísimo. orden, querido presidente. Entonces yo abogo por mi tribu, mi comunidad. Porque también están los chamanes, ¿sabes? Y fíjate que yo me puse a observar esto que nos enseñaste una vez con un chamán que estaba preparando un remedio. Y ellos lo hacen, yo me morí de la risa porque él cogió una porción de una cosita, eran tres cosas que iba a coger, ¿no? No sabía yo cuál iba a coger, pero yo lo vi que cogió tres cosas. Y cogió una porción de una cosa, luego cogió otra porción de otra cosa y otra cosita. Y yo me acordé y yo dije, uy, esto podría ser como ocho por la dimensión, ¿me entendés? Y esta podría ser como cinco, como tres y tal. Y yo me atreví a decirle, o sea que usted ahí está mezclando. ¿Y cómo hace? ¿Cómo supo? Dijo, ah, no, eso uno lo aprende. Entonces entendí que existe la métrica interna, ¿me entendés? Aparte de lo otro, Así es, la métrica justamente. interna proyectada, o sea, ya es la conciencia en sí operando. Me pareció interesantísimo.
Y el tipo sabía, ¿oíste? Era un abuelo, un indígena, pero Sí. el man sabía, sino que él se Sí. quedó mirándome y me dijo, no, eso se hace así, ve. Uno lo Claro, desarrolla. es curioso cómo se Mm. interrelaciona, ¿no? Por ejemplo, Sí, fíjate que yo estudié también perfumería, como les decía, en Argentina, y ahí había, por ejemplo, había hay un triángulo de los aromas, ¿no? Entonces había los aromas primarios, secundarios y terciarios. Entonces, si yo no le habían, ellos no me lo habían dicho, que era la proporción 3 5 y 8, pero yo viendo las cantidades y estableciendo la relación, me doy cuenta que también es esa relación de 3 5 y 8 algo parecido a lo que tú comentas, Giovanni. sí, sí. Es gracioso, pero así es, sí. Claro, Yo claro, me quedé calladito, yo no le dije nada, pero yo me puse a mirar y a medir, porque era un tallo, y yo me puse a medir así imaginariamente, y yo dije, ve, ahí están las proporciones. así es, justamente. Es curioso porque lo que consideramos como armonía en general, no me refiero al tema armónico desde un punto de vista de los gustos epocales, porque sabemos que en los gustos va variando también por ciertas influencias, ¿no? Influencias de las modas y todo eso. Pero hay un patrón que se va manteniendo a lo largo del tiempo, y ese patrón tiene que ver con estas armonías, que curiosamente es eh, como aquello que es agradable hacia nosotros de manera como natural, está en consonancia con todo, ¿no? O sea, como crecen las plantas, están en esta relación, ¿sí? Cómo se desarrollan los pétalos de una flor, están justamente con la serie de Fibonacci. O sea, vamos a ver plantas, por ejemplo, flores que tengan 3 pétalos, o que tengan 5, o que tengan 8. Y es raro una flor que tenga 4 pétalos. Por eso justamente el pétalo de 4 hojas es muy raro. Pero ¿por qué se da de esa manera? Porque es la manera más eficiente para el surgimiento de todo, ¿no? Eh, Me parece que en la primera reunión que tuvimos les di una explicación así, fue muy amplia, y ahora la idea es ir y profundizar un poquito acerca de esto de la serie de Fibonacci. No sé si recuerdan, voy a buscar el texto para compartirles. Este, Esperen un segundito que se abre el documento. Bueno, este es un texto que estoy desarrollando, entonces todavía está En borrador dijeron en mi bueno, tierrita. bueno, está sin editar, digamos, y en desarrollo. En desarrollo más que en borrador, bueno, todavía. Ya, entonces, bueno, entonces les decía que cómo se desarrolla todo el cosmos. Por ejemplo, el espiral del ejemplo que daba en arquitectura ¿sí? Para que haya un equilibrio, eh, se trabaja con una espiral de modo natural desde la forma de la secuencia de Fibonacci, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el crecimiento de una planta, ¿no? Fíjense en que la planta, para que crezca bien y normal, ¿sí? Siempre tienen estas proporciones. Si ustedes ven un árbol, siempre lo van cortando fíjense que en la primera parte, digamos que es un solo tronco, después tienen 2 troncos, ¿sí? Y las proporciones generalmente son así, ¿sí?
acá es 21, 8, 13, 8, 5, ¿sí? Y va creciendo así. El árbol, para que nazcan más ramas, tendrá que ser en la siguiente serie de Fibonacci, o sea, sería un tronco de 35, ¿no? Para que salgan más ramas. Y esa es la tendencia natural a seguir creciendo, las plantas, los árboles. Cuando no crece en esta armonía, el árbol o bien se cae, ¿sí? No es que no haya árboles que no tengan esta secuencia, sí hay, pero eso es, hay un desequilibrio y algún rato va a caerse el árbol o va a generar en el medio ambiente una desarmonía. Porque si es muy ancha su tronco, lógicamente va a necesitar más agua. Y al necesitar más agua, va a robar agua a otras plantas. Y lógicamente otras plantas no podrán crecer. Y hay un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, esta es una forma armónica de crecimiento en la naturaleza. Igual vemos, por ejemplo, fíjense en acá, cómo van creciendo en una espiral. Y esta espiral está en la relación de Fibonacci, ¿sí? Igual sucede con, con las galaxias, las espirales de las galaxias. No quiere decir esto que no pueda haber otro tipo de espirales, sí, pueden haber y se puede construir, pero la manera más eficiente de crecimiento y desarrollo es, ¿sí?, siguiendo la serie Fibonacci, ¿sí? Bueno, eso con relación a Fibonacci, ¿no? Eso, bueno, volviendo al eneagrama, un segundito. Ya, esperen un segundito. Pues tenemos esa secuencia en el eneagrama sextenario, ¿no? ¿Sí? A su vez, tenemos que el eneagrama, luego les voy a compartir este, este material donde se habla de dos zonas, ¿no? La primera gran división del eneagrama que debemos tomar en consideración son las dos mitades simétricas en que se puede dividir todo el eneagrama. Estas zonas representan las dos generalizaciones mayores que pueden hacerse de lo que se coloque sobre el eneagrama sextenario. La zona derecha es donde se coloca lo que es más duro, más denso. Esto igual en el eneagrama septenario, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. En el lado derecho, lo más duro, lo más denso, lo más pesado, lo más intenso, lo más mecánico, y en el izquierdo es donde se coloca lo que es más blando, lo más sutil, lo más liviano, lo más tranquilo, lo más consciente, ¿sí? Entonces siempre va de lo más denso a lo más sutil, de lo más duro a lo más blando, de lo mecánico a lo intencionado o consciente, ¿sí? Se comprende, ¿no? Eso con relación a las zonas, a las dos zonas que tenemos en el eneagrama. Aquí está relacionado con el eneagrama sextenario, pero también sucede lo mismo con el eneagrama septenario. Entonces tenemos que en este lado están los actos reflejos y acá los actos conscientes. Los puntos 3, 6 y 9, como les decía, dentro del eneagrama sextenario, no entran a participar. ¿Por qué no entran a participar? Porque lo que nos interesa son las relaciones internas de aquello que estamos trabajando. Los puntos 3, 6 y 9, como les había dicho, son puntos de contacto externo de nuestro eneagrama con el medio. ¿Sí? Y
y en la primera semana alguien preguntaba que por qué acá, cuando se ordenaba acá, decíamos que aquí está el, el centro motriz parte intelectual, porque aquí estaba de salida, o acá que era la parte emotiva, la parte intelectual del centro emotivo y acá la parte intelectual del centro intelectual, porque justamente son puntos de shock por un lado, porque el intelecto, el desarrollo evolutivo, lleva al intelecto en sus diferentes formas, digamos, que podríamos hablar de intelectos en diferentes niveles, ¿sí? Lo intelectual entendido como la capacidad para organizar, para todo lo que tiene que ver con el intelecto, ¿no? ¿Sí? Más allá del intelecto humano, porque este es un esquema general. Entonces, cuando hablamos de estos esquemas de motriz, emotivo e intelectual, no nos referimos solamente al ser humano, pero sí una forma de entender y comprender otras cuestiones que podrían asemejarse a lo motriz, o podría asemejarse a lo emotivo, o podría asemejarse a lo intelectual. Y decimos que lo motriz es lo más, la primera expresión en el movimiento, ¿no? Lo motriz. Lo emotivo, lo relacional. Y lo intelectual, lo más abstracto, lo más, ¿sí? Bueno, eso vamos a ir viéndolo un poco de manera intuitiva, se van organizando cuando utilicemos el enneagrama ya en forma práctica, ¿no? Por un lado intuitivo y también con la práctica uno va perfeccionando y va afinando. Y además el conjunto es el que ayuda a armar los diferentes enneagramas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, por otro lado tenemos esto de las categorías. Hay una segunda división. La segunda gran división que debemos considerar en el enagrama es lo que genera el triángulo formado por los puntos 3, 6 y 9. ¿Sí? Entonces estos puntos, como les decía, son de puntos de contacto externo y tenemos los puntos 1 y 2, 4, 5 y 7 y 8. ¿Sí? Que no forman el triángulo. El triángulo es de contacto externo. ¿Sí? Por eso aquí no está explicado, pero aquí está explicando el del enagrama sextenario, pero también funciona igual para el septenario. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario antes de entrar a ver esto de las categorías. De lejos, mirando esa forma, tenés entre 1, 8 y en la intersección de 5 y 4 se forma un triángulo. ¿Eso nos dice algo o no? A ver, ¿cómo? Entre 1, 8 y la intersección de 5 y 4. 5 a 1 que sube a 1 y de 4 a 8. Hay un punto en el medio, ¿no? Justo en la bajada del 9. este punto, Sí, este punto es el equilibrio, ok, vale. ¿sí? Es el equilibrio. Justamente como les decía, por ejemplo, si tomamos 3 del 5 y 5 del uno, equilibramos, ¿sí? Eso se podría ver también en cualquier situación, cómo lograr el equilibrio en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, para eso utilizamos este diagrama. Bueno, entonces vamos con el tema de las categorías. Decía, la segunda gran división que debemos considerar en el diagrama es la que genera el triángulo formado por los puntos 3, 6 y 9 y divide al círculo en tres partes iguales. La del punto 1 y 2, que es la categoría 1, así la llama Enrique, ¿no? El punto 4 y 5 que le llama categoría 2 y el punto 7 y 8 que le llama categoría 3. R, señor. ¿Sí? Cada uno de estos tres divisiones incluye dos puntos, cada uno le llamamos categorías. Así que vemos tres categorías en el enneagrama. Esa también es otra gran virtud de Enrique, que era muy pedagógico también en todas sus explicaciones, sus gráficos y todo, ¿no? Enormemente, ¿sabes? Sí, sí. Y algo que se le agradece, pues. Sí, sí, sí. A mí me enseñó mucho el Enrique.
Tuve Sí. algunas charlas con él con relación justamente a esto del enneagrama. Bueno, entonces tenemos que, por un lado tenemos como, aquí lo pone como actos conscientes y actos reflejos, ¿sí? También se podría denominar como lo mecánico y lo intencional, ¿sí? Esto es como lo más natural y mecánico, ¿no? Esto es lo más consciente, intencional, como lo llama muy bien Enrique. Podemos entonces establecer tres categorías de actos de conciencia. Los actos de conciencia motrices, ¿sí? Por eso decíamos que acá está el centro motriz, el centro emotivo y el centro intelectual. Entonces, es otra forma de lograr comprenderlo. Hay que entender que este es un esquema y hay que ser lo suficientemente flexible como para poder adaptar de acuerdo a lo que estamos estudiando. No siempre hay lo motriz, pero sí hay relaciones que podríamos establecer. Como acá lo más denso podría ser, por ejemplo, las condiciones materiales en algún caso. Acá las condiciones de relaciones y acá lo más sutil, lo más, ¿sí? Bueno, pues decíamos que acá está lo motriz, acá lo emotivo y acá lo intelectual. ¿Sí? En la primera categoría colocaríamos lo que consideramos lo más denso, menos atento, que sería lo motriz. En la segunda categoría colocaríamos lo intermedio, que sería lo emocional. Y en la tercera categoría colocaríamos lo más atento, que debería ser lo intelectual. En este caso son apreciaciones subjetivas, porque su experiencia es interna. En otros casos se usarán elementos externos a los que se les puede hacer descripciones y medidas objetivas. El nuevo diagrama quedaría así, ¿no? Aquí actos motrices, actos emotivos y actos intelectuales. La tercera gran división que debemos considerar en el diagrama es la que generan los 6 puntos que quedan afuera del triángulo formado por los puntos 3, 6 y 9 y que generan el hexagrama 1, 2, 4, 8, 7, 5. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? 1, 2, como todos los puntos que van uniendo esto. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1. ¿Sí? En esa secuencia, ¿no? Que ya hemos descrito. Cada una de estas 6 subdivisiones que corresponden a cada uno de los 6 puntos del hexagrama. Los llamaremos componentes. Es igual en el enneagrama septenario. Ya vamos a ver que el enneagrama septenario lo que diferencia es las conectivas, son diferentes. Y es septenario porque es la relación de un séptimo. ¿Sí? A ver, no me hemos quedado acá, ¿no? Si en el cuadro anterior de las dos zonas y de las tres categorías tomamos los actos de conciencia, y ahora respetando las dos zonas y las tres categorías, las dividimos en 6 tipos de actos. 2 por categoría, es decir, la categoría motriz la subdividimos en 2 actos motrices. La categoría emocional la subdividimos en 2 actos emocionales. La categoría intelectual la subdividimos en 2 actos intelectuales. Podríamos entonces establecer 6 tipos de actos de conciencia. 2 actos de conciencia motrices, ¿sí? 2 actos emocionales, a ver, 2 actos de conciencia emocionales y 2 actos de conciencia intelectuales. El primer acto de cada categoría sería el más reflejo y el segundo acto sería el más atento. Claro, sí, el motriz es más reflejo que el emocional y que el intelectual. ¿Sí? Hay otra división que podemos especificar más. El punto 1 con respecto al motriz-motriz. El punto 2 al motriz emotivo y el punto 3 al motriz intelectual. Acá el motriz-motriz, motriz emotivo, motriz intelectual. Acá el intelectual-motriz
intelectual emotivo e intelectual intelectual. ¿Sí? Es otra forma de dividir. Hay que ver cuál es el modo que nos sirve para el trabajo que queremos hacer. ¿Sí? No, no, como decía, justamente también decía Enrique, es un tanto intuitivo y también en la relación con los otros. Si queremos armar un enneagrama entre todos, cada uno irá poniendo su punto de vista, iremos aclarándonos y llegaremos a un enneagrama que es conjunto. Y generalmente cuando se trabaja armónicamente en un equipo, la inteligencia de conjunto es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. ¿Sí? Entonces, Marcelo, un pequeño aporte ahí que se me ocurre, Marcelo, y también esa manera de pregunta inclusive. Fíjate que mientras estabas explicando este material, que seguramente alguna vez lo tuve, yo te agradezco que no te hayas olvidado en compartirlo porque está muy, pero muy bueno. Pero fíjate que ahí está descrito o está describiendo el método ADMI, que es tan complicado entenderlo en el papel, que era atiendo, divido, manejo e incorporo, ¿no? ajá, claro, claro. Muy bien. Pero no, no creo que no te pregunte, discúlpame, estoy haciendo dos cosas a la vez, qué pena. ¿Lo ves relacionado? Era la pregunta, ¿ves la relación? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ah, ok, Sí, disculpa. totalmente. De hecho, todo tipo de proceso se lo puede encontrar y establecer la relación usando el enneagrama, ¿no? En un proceso interno. El enneagrama, esa es su especialidad. Se podría ver cualquier cosa, ¿no? Pero la especialidad del estudio del enneagrama es para estudiar las relaciones internas de un individuo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a estudiar un individuo como tal, es mejor remitirse al enneagrama. Si queremos ver un proceso mucho más general, usamos la rueda. En un proceso, por ejemplo, nuestro, es bueno usar la rueda. Si queremos estudiar a nosotros como individuos, es mejor usar el enneagrama, ¿sí? Bueno, muy bien, pasamos. Marcelo, y dentro de ese manejo, tú hablaste que podemos atender a un acto de reflejo y un acto de atención. Ujú. Esto es una colocación bastante objetiva, ¿no? En el momento que estás trabajando, que uno está trabajando con uno mismo, diríamos, dentro del Claro, enneagrama. ajá, Ya puedo dividir todos mis mecanismos en un acto de reflejo y en un acto de atención, en las diferentes es- partes. así es, ver ¿Sería eso? cómo, claro, ver justamente qué es aquello que es más mecánico y aquello que es más intencional, ¿sí? Bien. Por ejemplo, un acto reflejo, bueno, tenemos dos tipos de actos reflejo, uno instintivo, que es natural, y otro es aprendido, ¿no es cierto? El Sí. condicionado sería, ¿no? Claro, claro, el condicionado y el incondicionado, ¿no? Sí. O el acto o los reflejos adquiridos y los reflejos innatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro, el reflejo innato frente al calor que te acerca un fósforo y uno aleja, eso es un reflejo, a ver, yo siempre me mareo en instintivo. eso de condicional e incondicional. ¿Cómo sería? Instintivo. Ese es un Sí, reflejo sí. instintivo. Claro, es distintivo, pero siempre eso de condicional y condicional siempre me confundo. Bueno, Porque es diferente lo instintivo a lo que está condicionado. Lo que está condicionado tiene que ver con lo que aprendiste, con la ya, epigenética. ya, muy bien, ya, entonces eso, ¿sí? Sí. Claro, uno es un acto, o sea, frente al fuego, retiro la mano, Claro, no, no estoy usando mucho mi razonamiento, porque si lo hacía así me quemaría, ¿no? Ese claro. es el arco Y reflejo. el acto de atención sería, bueno, lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Claro, Intencionando, dándole claro. dirección a la atención. Ahí, ok.
El estudio, por ejemplo, todo el estudio es a nivel acá de las abstracciones, ¿no? Las ideas, ¿sí? Estamos trabajando acá, ¿sí? A ratos por acá con la intuición. Ujú. ¿Qué decías, Mauricio? Que esa forma de reaccionar así sin pensarlo es el arco reflejo, sería eso. Ajá, justamente. Ah, el arco reflejo. Ya. Ujú. Pero, por ejemplo, si se cae un objeto y uno le agarra en el aire, eso ya depende de la habilidad que uno tenga para esos tipos de movimientos, ¿no? Y de lo que valga el objeto, si se va a quebrar, ¿no? Claro, ya. Claro, en ese sentido podría ser tanto reflejo como atención, Sí, porque si tiene que ver estás también atento con un a todo, adiestramiento, es algo también aprendido. De hecho, un arquero, por ejemplo, ¿no? Frente a la bola que viene, es un acto, es un, es una habilidad adquirida, ¿no? puede tener buenos reflejos, pero también adquirió la habilidad Claro, claro, de agarrar exactamente. la pelota. Ah, Claro, claro. Sí, sí. Bueno, ¿estamos? vamos. Estamos. La tercera subdivisión en 6 componentes debe ser congruente con la primera división en 2 zonas y la segunda división en 3 categorías. Es decir, los 6 componentes deben estar contenidos 2 de cada uno de ellos en cada categoría y 3 de cada uno de ellos en su respectiva zona. Y además no entrar en contradicción ni con las categorías ni con las zonas. ¿Sí? Fíjense que en un proceso, el paso del 4 al 5, que es cambiar de un acto mecánico a un acto más intencional, o de un acto reflejo a un acto consciente, es un paso bastante difícil, bastante duro. Alguien relacionó alguna vez con los planetas, me pareció muy interesante, muy simpático, decía Mercurio, Venus, Tierra, Marte, acá Júpiter, y entre Marte y Júpiter están todos los asteroides, ¿no? En medio, como esa zona muy difícil de pasar de un lado a otro lado, ¿no? Sí, bueno, entonces, estábamos acá, ¿no? Es decir, los 6 componentes deben estar contenidos en 2 de cada uno de ellos, en cada categoría, y 3 de cada uno de ellos en sus respectivas zonas. Y además no entrar en contradicción ni con las categorías ni con las zonas. Entonces, aquí el tema también es ir haciendo un estudio del enneagrama a ver si es funcional a lo que queremos hacerlo para ir revisando. En el enneagrama septenario, que vamos a ver, es otro tipo de relaciones de unión de esos elementos. Y es interesante ver otro tipo de forma donde ya no tenemos un solo centro de gravedad como acá. Ahí tenemos 2 centros de gravedad. Pero igual ahí hay, hay una, hay una armonía y hay una simetría entre los dos lados, ¿no? Ya vamos a verle con el otro enneagrama para irlo viendo, ¿no? Si revisamos el enneagrama que hemos desarrollado con los actos de conciencia y vemos 2 zonas, 3 categorías y 6 componentes, podemos ver los 6 actos de conciencia pueden ser primeramente clasificados en actos más reflejos y más conscientes. Y efectivamente vemos que los actos 1, 2 y 4, ¿sí? Son más reflejos, ¿sí? Aquí están los reflejos motrices, aquí está el cuidado motriz y aquí está la pasión. La pasión como la expresión de la emotividad, ¿sí? Que es más reflejo. Entonces, algo te causa gracia, te ríes. Eso es como, ¿sí? O te pones serio. Las facciones muestran mucho de lo que te está pasando, pero es un tanto hasta, es mecánico, ¿no? ¿Por qué no podrían también modificar?
En psicología, por ejemplo, se estudia esto de las facciones para ver, eh, y de hecho, claro, hay cierto tipo de facciones que van mostrando cierta situación personal. Es un acto reflejo, ¿sí? Pero uno también de manera intencional podría ir modificando, y cuando uno ya conoce eso, podría manejarlo de otro modo. Por ejemplo, se dice que en psicología, por ejemplo, la postura y el movimiento, cuando la gente cruza los brazos como un acto mecánico de, de quedarse en su propia zona y no, ¿sí? Y que cuando uno ve con los brazos abiertos es porque está mucho más a la apertura, pero también alguien que conozca eso puede manejarlo a su manera, ¿no? Bueno, entonces tenemos decimos aquí la pasión. La pasión entendemos dentro de, ¿sí? Como la expresión de la emotividad, ¿sí? Es decir, cómo se expresa, cómo expresamos lo que sentimos. Por eso es la parte motriz del centro emotivo. Es decir, llorar, reír, sonreír, ¿sí? Entonces uno ve una postura y uno dice, está triste, está alegre. Eso que ve es lo expresivo, no necesariamente lo que siente, porque hay gente que, por ejemplo, fácilmente llora y no por eso quiere decir que sea más sensible, ¿no? Como generalmente se dice, bueno, se piensa que las mujeres son más sensibles que los hombres porque las mujeres expresan más su emotividad que los hombres. Los hombres somos más bloqueados emotivamente y no difícilmente lloramos porque es mal visto, entonces tenemos esos patrones más serios, ¿no? Pero no quiere decir que sentamos menos que las mujeres. Eso depende, Marcelo. Claro, Esos depende. Hay llorar es hombres tan que somos muy sabroso. sensibles y hay mujeres que son muy insensibles también, ¿no? No, lo que te quería decir era que llorar es tan bueno y tan agradable que yo todos los días de 3 a 4 de la mañana lloro siempre porque es muy agradable. Sí, 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 claro. Claro, esas formas, todas las formas catárticas sirven para liberar un poco de energía y bajar las tensiones, ¿no? Si después de eso logramos integrar algunos contenidos, fabuloso. ¿Y qué tal reír? Porque yo me pasé un buen tiempo de la vida riéndome a las 4 de la mañana, por Ah, qué una bien, muy hora. Me bien. llamó la atención porque él cuenta que ríe, ¿no? Que llora. Y yo me pasé mucho tiempo riendo en ese horario. Ah, no, es que despuesito ya empieza lo de la risa y después lo del baile y así pues. Claro, Pero no quería contar el resto. claro. En esto que cuentas, Marce, de la pasión, de la motricidad, de la emoción, me recuerda en India, se utiliza mucho esto en la construcción de los templos, ¿no? Como por ejemplo se motiva a la gente a través de la emoción, ¿no? De esa emoción de vamos a hacer algo, aquella cosa de ese motivo, es una fe, pero es más una emoción. Y se utiliza la motricidad, que ellos le dicen, estamos en el modo de la pasión. Entonces utilizamos la pasión para levantar ladrillos y van y hacen los templos y se envuelven, se envuelven motrizmente en una construcción que sea alegórica a la creencia de cada uno, ¿no? Claro, es curioso, por ejemplo, porque en los centros, el motriz mueve al emotivo y al intelectual, ¿no? Las partes motrices son las que mueven al centro. Entonces, si tú mueves, por ejemplo, si estás triste y pones música, salsa, como cuando entramos y estaba escuchando Giovanni, de hecho eso te mueve el cuerpo y mueve a hacer cosas, ¿no? Sí, y te levanta el ánimo. Se motiva. Y fíjate, Marcelo, ya que la amiga ya está mencionando los hindúes, yo tengo algunos amiguitos, ¿no? Que manejan lo de Hare Krishna, el Bhakti Yoga y etcétera. Oiga, y ellos cada cosa que están haciendo, se la están haciendo como una ofrenda para Dios. Entonces es interesante, ¿sabe? Claro, claro. Mm.
No, que de hecho, viví. la misma danza surgió desde los ámbitos más místicos, curiosamente, ¿no? Luego el tema, y todo el tema del cortejo y, la relación sexual, pero también estaba en relación con lo místico, ¿no? Los rituales muy antiguos. Bueno, acá tenemos una subdivisión de zonas, tenemos dos zonas y tres categorías. Estas mismas relaciones le podemos establecer, si bien aquí está desarrollado desde el eneagrama sextenario, de igual manera con el eneagrama septenario, ¿no? En su ordenamiento. Las líneas de relaciones son diferentes, ¿sí? Porque justamente este permite proporcionar este eneagrama, permite operar, y el otro permite más un estudio. Ya vamos a revisar cómo estaría uniendo los puntos en el eneagrama septenario, ¿no? Justamente aquí está el tema de la explicación. Proporciones. Aquí ponen porque no solamente es para ver proporciones, pero se puede establecer proporciones acá, ¿no? Entonces, relaciones de contraste son los puntos simétricos. Entonces, en este caso, en este diagrama, tenemos dos puntos simétricos. El punto 1 y el punto 8 es punto simétrico. El punto 2 y el punto 7 es simétrico. El punto 3 y el punto 6 es simétrico y el punto 5 y el 4 y el 5 es simétrico. Ah, no, el 3 y el 6 no. Aunque bien son simétricos, en este diagrama no participan, ¿no? Pero siempre cuando hablamos de proporciones, en estos casos funcionan en las mismas proporciones, es decir, las mismas cantidades, ¿sí? Es decir, si tomamos uno de este, tomaremos uno del 8, ¿no? ¿Se entiende? En la misma cantidad, el 2 y el 7. Luego les voy a pasar en la carpeta naranja y ahí van a ver el de medicina. En el de medicina habría que tomarlo con mucho cuidado ese y no creer que está ese, a lo mejor habría que modificarlo, habría que ver y si se le cambia o no, ¿sí? Em, Quienes quieren revisar un poquito eso en relación a la medicina natural. Estas son las de contraste, ¿no? O sea, las que son 1, 8, 2, 7 y 4, 5, ¿sí? Son relaciones de contraste. Ah, no, no. A ver, estos son los puntos simétricos en dos, esos son, sí, son los puntos 1, 8, 2, 7 y 4, ¿sí? Las relaciones complementarias son los puntos extremos de las líneas más largas, es decir, el punto 1 y el 5. Estas se complementan, ¿no? Es decir, 3 de esta sustancia, 5 de esta y neutralizamos, ¿sí? Se complementan para lograr un equilibrio, ¿sí? Es decir, son los puntos 1, 5 y 8, 4, ¿sí? 1, 5 y 8, 4. Y tenemos las relaciones de equivalencia, son las relaciones entre los puntos de los circuitos 1, 2, 4, 8 y 8, 7 y 5. Entonces tenemos 1, 2, 8 y 8, 7 y 5, ¿sí? Son el que le denomina Enrique. Este es un esquema de Enrique, ¿no? No existe en otro lado esta, eh, estas relaciones, porque resulta que justamente Enrique, por un lado, estudió dentro del silogismo todo el enneagrama, pero por otro lado también estudió más profundamente los trabajos de Gurdjieff. Entonces, de ahí logra establecer estas relaciones. Si bien en Gurdjieff no tienen este enneagrama, porque utilizan el otro enneagrama, el enneagrama septenario,
él se dio cuenta que se podría utilizar en este enneagrama el mismo esquema, ¿no? Básicamente. ¿Dónde Ese es el encontraste ese gran material? aporte, ese es el gran aporte que hizo Enrique en relación al enneagrama, Sí, ¿sí? fíjate que él lo utilizó para después hacer la alquimia también, o sea, en el oficio y luego lo aplicó en la alquimia. Mira, una preguntita, Marcelo, ¿dónde conseguiste ese material? No, este me lo dio el Enrique. Ah, lo vas a compartir ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque si no, mejor dicho, me tengo que ir a volar al Ecuador allá y no lo dejo dormir, Marcelo. No, Gracias sí, por compartirlo, hombre. sí, sí, sí. No, pues hay que compartir todo lo que se pueda compartir. Bueno, tenemos el círculo, ¿no? Eso sí les pediría que circule en este ámbito nomás, ¿no? No porque, no porque Por esté supuesto. vedado, no por el tema de que esté vedado, sino que aislado muchas veces no se logra entender y se puede confundir, ¿no? Y Por- lo otro, Marcelo, lo peligroso, porque mira que estamos hablando de medicina natural y de pronto alguien se pone a hacer experimentos, termina envenenándose o haciéndose un daño a él o a otra Claro, persona, ¿no? claro. Mm, Sí. sobre De todo eso. hecho, esa es una de las en el oficio de medicina, de que se estuvo trabajando en medicina, esa es una de las recomendaciones, ¿no? Claro, Que, y también trabajando con cuestiones que no producen daño, ¿sí? claro, claro, Es un tema delicado. Y además que comienza a circular un montón de cosas raras. Ahora en Internet es terrible cómo circulan cosas. Bueno, tenemos formas, ¿no? Tenemos el círculo, que representa el orden secuencial de las acciones del proceso o de los componentes en la estructura. ¿Sí? Entonces tenemos los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y es como van recorriendo a lo largo del círculo y que es un proceso lineal del proceso eh, general, ¿no? Entonces, los números 3, 6 y 9 representan que entra o sale del proceso y entra y sale energía, ¿no? En este caso, en relación al eneagrama sextenario, que entra y sale del proceso, ¿sí? Por eso, en este eneagrama, si se dan cuenta, no están considerados los puntos 3, 6 y 9, ¿no? No hay el triángulo acá, porque simplemente se ven las proporciones de las relaciones internas de lo que estamos trabajando. En el enneagrama septenario, ahí sí tenemos los puntos 3, 6 y 9 que constituyen puntos de entrada y de salida de energía. Son puntos de shock. Tenemos el hexagrama, formados por el punto 1, 2, 4, 8, 7 y 5, ¿sí? Nos da la relación entre componentes, oposiciones, complementos y neutralizaciones. Lo que les decía, ¿no? La relación matemática entre los segmentos del hexagrama es áureo, es decir, tiene que ver justamente con esta proporción áurea, que es la proporción de phi, pero para facilitar tomamos las proporciones de 3, 5 y 8, ¿no? ¿Estamos? Y el enneagrama, al ensamblar todas las figuras, estas figuras al unir, tenemos el enneagrama. Algunas indicaciones para hacer montajes operativos de un oficio sobre, bueno, esto no sé si lo veríamos ahora o veamos en otro momento. Creo que quedaríamos por ahí para terminar con preguntas y comentarios. Marcelo, le hago una propuesta a ver si de pronto le parece a usted. Usted nos regala ahorita al cerrar el material y para la próxima, pues ya no estamos tan en frío, ya hemos leído alguito y pues usted expone y ya nosotros le hacemos preguntas, pero ya están como en calientico, ¿cierto? Porque ya hemos leído alguito. ¿Le Sí. parece? Bueno, la idea, si quieres podríamos luego armar, porque la idea era seguir con el enneagrama septenario, ¿sí?
Ah, ok. Aunque está asociado a este enneagrama, porque lo que hemos visto en este enneagrama tiene que ver con el enneagrama septenario, ¿sí? Sino que las Ajá, conectivas son diferentes. Y ahí vamos claro, a ver cómo se establecen las conectivas, claro, ¿sí? claro. Eh, También se puede entender que los procesos que se van dando internamente en los individuos tienen que ver con un proceso general que está también dentro del mismo individuo, que uno sin darse cuenta está operando. Bueno, eso vamos a ver la próxima semana. Eso. No sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algún... Victoria, hasta que se habla. Sí. Bueno, estuvo muy linda la reunión, que me quedé con la inquietud desde el principio de lo que estuvimos hablando, porque una vez dando un taller, estábamos con la Marcha por la Paz y la No Violencia y habían varios profesores de música. Entonces ellos me decían, uno sobre todo, me dijo que el universo había empezado con un sonido y que desde que se vio el Big Bang hubo un sonido en, en el universo o en el metaverso. Entonces me quedé como dándole vuelta a eso, ¿verdad? Y, y ahora que dicen cómo surgió la música, me quedé como dándole vuelta a eso, ¿verdad? Este, Verás, te cuento pero, una pero cosa, Vicky. Te él cuento una decía que cosa. desde el principio de los principios hubo un gran sonido que cuando se dio la explosión del Big Bang, Sí, eh, posiblemente un sonido inaudible, porque no había, ¿sí? sí, Eso es algo exactamente. muy simpático lo que tú comentas, porque mi formación es, yo estudié física pura, ¿no? Entonces mi formación es bastante racionalista, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estudié, por ejemplo, todo el tema de, de las leyes de Kepler, ¿sí? Y nos contaban el cuento de Kepler, cuando él formuló, Kepler tiene tres leyes, las tres leyes de Kepler, que establece el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico y cuáles los ritmos que tiene, ¿no? Luego, Newton es el que establece la fuerza de la gravedad y todo eso en los planetas, pero Kepler estableció eso de las órbitas, que las órbitas eran elípticas y que, bueno, tienen una cierta periodicidad. Claro, y se contaba algo que Kepler comenzó a establecer, a querer relacionar al movimiento de los planetas con los sólidos regulares. Y lógicamente no calzaba dentro de los sólidos regulares el movimiento de los planetas. Luego descubrió que en realidad el movimiento eran órbitas elípticas. Pero ahora que me metí a estudiar el tema del eneagrama en profundidad y el tema este de la música, claro, Kepler, aparte de ser físico, bueno, no, en esa época no eran físicos, eran filósofos, ¿no? Pero aparte de estudiar la física y el movimiento de los planetas en sus observaciones, ¿sí? Eh, él era, por un lado era astrólogo y también era músico. Y él tenía una línea neopitagórica. Y los pitagóricos, sin neopitagórica, ¿no? Y los pitagóricos establecían este tema de la música de las esferas, porque ellos son los que hablan de la música de las esferas. Entonces, para mí era algo ilógico eso, el tema de que los planetas tengan un- Un sonido, una vibración. una vibración o que tengan una nota musical. Digo, como si allá no hay, sí. Pero curiosamente, leyendo a Kepler y leyendo el trabajo de Kepler, es muy interesante porque él establece matemáticamente cuál es la velocidad angular de cada una de ellas y con ello las frecuencias. Y establece ciertas frecuencias y relaciona con las diferentes notas musicales. Es una genialidad, ¿sí? Y a partir del trabajo, fíjese que a partir de los trabajos tanto de los pitagóricos como de Kepler,
con el tema este de la música de las esferas, un poeta establece en su poema lo que es la Oda a la Alegría, que luego Beethoven se inspira para la novena, en la novena, creo que es el movimiento, creo que es qué movimiento es, Mauricio, tú sabes, ¿no? ¿Qué movimiento es La el, novena sinfonía. sí, de la No, novena no me acuerdo. sinfonía, creo que es ¿cuál movimiento es? El cuarto Ah, creo que es. el cuarto, Ah, sí, me parece que es el cuarto, el tercero o el cuarto, no me acuerdo, pero justamente toma de esa inspiración que tiene que ver con los pitagóricos y con el sonido de las esferas celestes. Y, y si tomamos en cuenta eso, seguramente en el origen del Big Bang también debe haber tenido algún tipo de frecuencia que se le puede sí, asociar con una nota musical. Podría ser. frecuencia, Y vibración. también esa relación que hacen algunos con la vibración que cada uno va vibrando en las notas musicales. ¿Sí? Eh, es muy Sí, interesante todo ese tema. es muy interesante, sí. Y también lo otro que tengo que confesarte a ti y a todos mis compañeros de este grupo es que el material que enviaste estuvo tan lindo que yo, la verdad, no, porque me fascina este tema, me apasiona. Entonces me puse a leer lo de las cartas del tarot. No pude detenerme, ¿verdad? Y me llamó muchísimo la atención. Yo sé que lo vamos a ver después, pero que como tú vas explicando, los signos no son como son. Es decir, yo no sería Géminis porque vos dijiste que hay como un desfase ahí. eh, Claro, claro. Pareciera, bueno, eso lo veríamos, ¿verdad? Pero me interesó mucho eso porque hay como un traslape del tiempo ahí, ¿verdad? Lo que entendí, es lo que logré como comprender. Como somos más bien el otro signo, el que sigue, parece. Bueno, luego lo desarrollarás, pero me Luego quedó la lo inquietud. veremos. Pero no podemos conversar. Pero muchas gracias, que muy interesante, Dani. Muy bien. Bueno. Les cuento que no entiendo nada, es demasiado abstracto para mi cabeza. Algún día entenderé, Genial, Ana. algún día entenderé el enneagrama. Ana, tú siempre me sorprendes porque siempre dices que no entiendes nada y a la final ¿Me eres entiendes? la que más entiende muchas veces. No la tire al agua, Marcelo, que ya quiere estar sequita, no la tire al agua. No, 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 no. Es que lo que pasa es una cosa que uno que se mueve por otra vía, no tan racional, es más intuitiva Claro, desde ese lado. yo me voy Ah, por la vía racional y cuando van explicando, encima que no veo, sí, estoy en el teléfono, entonces trato de seguir los movimientos de la flechita en el enneagrama y no veo claro, nada. claro, tiene. Entonces es una mala combinación, es tan abstracto todo que no logro relacionar con nada. Me pasó también la otra vez que intentamos el enneagrama, o sea, no me pasa ni con el árbol ni con la rueda, me pasa con el enneagrama. Claro, porque nada más tiene, sí, sí, entiendo esa, aunque el árbol, la rueda es un poco más compleja, curiosamente, ¿no? Sí, pero la voy relacionando con procesos internos y con Claro, cosas claro. que le dan sentido, pero acá es como que no logro relacionar. Estoy en cero siempre, en vacío, digo, ¿de qué estarán hablando? Yo Bueno, pienso que el taller de perfumería le aclararé un poquito, porque a mí me ayudó el taller de perfumería que usted hizo el otro día, Marcelo, y lo de las porciones, y se iba haciendo, entonces ahí ya tocando, y Ana trabaja con eso, ella trabaja con, no sé qué es lo que ella hace, pero el otro día tenían por ahí unas plantas, no sé qué era que estaba haciendo, entonces yo me imagino que sería, ¡Ah, Ana hizo perfumería! ¡Ah! Ya pues, me está Hice metiendo el gato por perfumería, liebre, ¿no? bueno, entonces lo que pero hablamos es lo que tú ya sabes, Ana, así es que, Claro, claro. mira, conceptualmente yo no entendí nada de perfumería, estaba en la misma.
Este, Bueno, claro, es como que ¿Hiciste perfumería conceptualmente no presencial ingresa. o online lo hiciste, Marcelo? El taller de no, perfumería. Online. lo hice online. Hay que Y no nos, La, repetirlo. y no per- nos la Repetirlo, personalidad. repitiendo, repet, por favor. Así y empezamos no, a entender. A mí me da la impresión que todo esto del enneagrama tiene que ver con uno mismo, ¿no? Así O sea, es. hablando de frecuencias así, es como que ahí puedo entender más. Mientras te escucho, miro el paisaje afuera y son los mismos tonos de verde, pero con diferentes profundidades, ¿no? Entonces, mientras vos hablabas, me preguntaba, ¿cuál es la diferencia de aquella hojita que se ve, yo que sé, acá a 30 metros, a esta que veo acá a 5, ¿no? Y es la frecuencia de la distancia, ¿no? Que la veo a esta cerca y me es más nítida. Claro, la otra que es la cerca ya lejana, que está en la cerca viva, está más lejana. Pero por qué digo que está lejana y por qué digo que está cerca? Es por la frecuencia que tengo en la percepción de mi vista, porque es la longitud de la onda, ¿no? Que me llega con una determinada distancia y velocidad. No sé cómo explicar eso. Tú que eres físico lo explicas mejor, pero en definitiva me da la impresión de que todo es muy frecuencial acá, ¿no? Es como que es lo mismo, ¿no? El sentimiento, el agua, hielo, vapor, éter, ¿no? Son cosas así. O sea, es el mismo elemento, pero cambia, porque el hielo te das una pedrada de hielo y te deja un chichón. Pero no es lo mismo tirarte un vaso de agua y tampoco cuando respiras el oxígeno y cuando, bueno, te inspiras en el éter. Pero al mismo tiempo son los mismos elementos, ¿no? Entonces es como que a medida que vas refinando esto que decías antes, ¿no? Derecha, izquierda, no recuerdo en qué parte porque también me confundo un montón, pero era como que también la percepción más refinada o más grotesca de las cosas, ¿no? Ujú. ¿Cómo es esto, Marcelo, de la profundidad, de la distancia y la nitidez de las cosas a través del sentido de Bueno, la... bueno, O del auditivo también podría ser a través claro, de la... en el auditivo ahí es más evidente este tema frecuencial, ¿no? De hecho, los sonidos lejanos, debido al volumen, no logramos escucharnos. Si se sube el volumen, lógicamente podemos escuchar. Y hay diferentes frecuencias. La luz también tiene frecuencias, ¿sí? Y Claro, cada color tiene su frecuencia, exacto. ¿sí? El color con menos frecuencia es el rojo y el que tiene mayor frecuencia del que podemos percibir es el violeta. El violeta, De ahí sí. vienen los infrarrojos que no los podemos ver y y los, y los ultravioletas que tampoco los podemos ver, ¿sí? ¿Te recuerdas Ahora, cuántas... la tonalidad esa que tú dices de la hoja tiene que ver también con la atmósfera, ¿no? De hecho, la atmósfera no te permite, o sea, por ejemplo, los que vivimos en la altura, es curioso, pero los colores son más nítidos. La Ah, ya. montaña es más verde o más, los colores se ven más nítidos. Ujú. ¿Por qué es eso? Porque la atmósfera distorsiona menos los colores. En cambio, los que viven a nivel del mar, a grandes distancias ya se va perdiendo eh, el brillo, pero es por la densidad de la atmósfera, que no permite que la luz viaje adecuadamente. Entonces, por eso ves la hoja nítida acá y la que está lejos se ve un verde más pálido, ¿no es cierto? Sí, o tal vez hasta más profundo, ¿no? Un verde más profundo, pero es Claro, verdad, la nitidez es otra. claro, claro. Claro, Sí. también es como uno lo va asociando, cómo va relacionando eso más profundo que está más allá, pero también Ujú. tiene que ver con la diferencia del color, tiene que ver con la densidad atmosférica, ¿no? Pero noto las frecuencias, inclusive en el sonido. Tengo una campanita que no sé si la escuchan, pero suena allá adelante y al mismo tiempo aquellas campanitas, ¿no? Que hacen clink, 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 y al mismo tiempo eso es una frecuencia. Y poner el vecino allá en el fondo está dando unos martillazos terribles. Digo, y eso es mucho más, tiene otro tipo de frecuencia. Claro, y es disonante.
Es disonante, exacto. Es disonante con el resto, ¿no? Con el viento, el movimiento de las hojas, la Mm. campanita que toca, y el martillazo de él es como que sale totalmente de toda, Ah, de toda la armonía, ¿no? Habría que acompañarlo con unos otros martillos de diferentes tamaños y ya empieza a crear pieza musical claro, que es exactamente. No, en verdad, no, aunque lo diga en broma, Giovanni, Ajá. sí. Eso es algo que decíamos justamente que era algo que se dio cuenta Pitágoras y de ahí estableció la escala musical y de ahí se creó ya Ajá. más armónicamente y más estudiadamente la música. Si bien la música ya existía porque ya había música, pero ahí se dio cuenta que tenía una relación matemática. y lo de los martillos, como decía, medio en broma, medio en serio, porque él también hizo ese experimento también, no solamente, él terminó ya con la cuerda sacando sus conclusiones finales, pero él empezó fue con sonidos así pesados y los variaba, ¿no? O sea, esta masa pesa 1 kilo, ¿qué pasa cuando golpeo con una de 1 libra y etcétera? Es interesante todos esos No, experimentos porque que hacían ellos. justamente el chiste que lanzó Giovanni, medio en broma, medio en serio, como les digo, es justamente lo que pasó con Pitágoras. Se supone que Pitágoras estaba caminando y escuchó un martillo, y luego escuchó otro y estaban los dos armónicamente, había una armonía. Entonces ahí empezó a estudiar ese tema. ¿Por qué esos dos martillos estaban en armonía? ¿Por qué había armonía entre esos dos? Y se puso a ver que era un tema de frecuencia y de que el uno estaba en cierta frecuencia y ahí sacó todas las notas musicales, las quintas, las octavas, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y fue armando en la escala musical, que ahora la conocemos. No con el nombre do, re, mi, fa, sol, sino se llamaba, eran octavas, ¿no? Eran ocho, ¿no? Eran siete octavas, ¿sí? Sí, Bueno, y todo ese tema. Que a la final es eran muy divertido. 12 notas, porque él tenía 12 notas, las que Ajá, conocemos ahora como bemoles, ¿no? Claro. sí. O los sostenidos. Y no todas estaban en la misma distancia, sino había diferentes distancias entre ellas, ¿no? Por eso los teclados del piano tienen las teclitas, dos se salta una, Negras, son las tres. negras y Sí, las blancas, ajá. sí. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos en el eneagrama septenario y cómo está relacionado en el eneagrama. Ahí vamos a entender un poquito más de esto que estamos hablando. Vale. Eso, no sé si hay algún otro. A mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si alguien puede. Estuve la vez pasada en un grupo haciendo un retiro y había un chamán, había una persona que tenía un conocimiento muy bonito de varias cosas, ¿no? Del cosmos, de muchas cosas. Y agarró un didgeridoo, que no es un instrumento que tenga que ver con el chamanismo, porque yo lo asocio más con ponerle con los tambores o con las flautas, ¿no? Pero él agarró un ¿Qué didgeridoo, instrumento me decías? el didgeridoo. ¿Cómo es ese? Didgeridoo es un tubo ¿cómo se dice comprido? A ver, ¿largo sería? Largo, sí, largo. Es un tubo como si fuese una flauta, pero más ancho, más largo, y sopla de un lado y sale un sonido del otro. Entonces, era un tallercito, ¿no? Y cada uno tenía que ir pasando centrados en el medio de la sala donde estábamos y soplar el instrumento. Entonces él nos comentaba, que la mayoría no sacaba sonido ninguno de ahí, ¿no? Salía cualquier cosa menos un sonido. Entonces él dijo que es justamente porque estábamos desconectados de nosotros mismos y fuera de nuestro centro. Entonces nos hizo hicimos una serie de respiraciones y después tocamos el didgeridoo nuevamente. Y era impresionante cómo el sonido salía y cambiaba. Entonces él explica que eso tiene que ver con el sonido de los centros, que cuando estamos desconectados no tenemos cómo emitir ese sonido, inclusive hasta cuando hablamos por voz, ¿no? Me pareció interesante. ¿Alguien tiene
idea de esto? Porque esto fue muy sintético y a mí me hubiese gustado. Bueno, El médico sabe de eso, el médico sabe de música y todo eso. Nuestro amigo el médico. bueno, en este estudio que vamos a hacer del enneagrama, también vamos a ver eh, la relación de un poco, vamos a el tema de la música, las matemáticas y los centros. Ya Ah, vamos a ok, ir viendo ok. eso un poquito, ¿no? Sí, a También. mí me quedé fascinada, me compré un didgeridoo y lo practico aquí en casa y realmente cuando estoy desconectada no sale el sonido, pero termino la meditación, me conecto y me pongo en el centro de la sala de esta casa y toco y es un sonido muy bonito, muy, Y muy el bonito. vecino la acompaña con el martillo. Claro, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí hacemos una dupla. No, y se integra con todo, ¿no? Con los pájaros, con todo. Qué bueno. Vale. Bueno, bueno. Marcelo, no te vas a olvidar, mira, yo me quedo aquí esperando el material porque le voy a pegar una miradita, eso está genial, hermano, un gran regalo, mano, gracias. La Los verdad que ese es cierro y los un comparto. enorme Voy a regalo. compartir tanto este material como alguien me pedía por ahí la carpeta naranja, también voy a compartir Sí, la sí, carpeta sí, naranja. todo ¿Sí? así, ¿no? Somos Vale, buenos Marcelo, alumnos la semana y nos ponemos a leer todo. gracias. Y después me pasa la factura, Marcelo, no me preocupes. Estoy bromeando. Al resto del grupo, ¿no? Marcelo le gusta, sabe que a mí me gusta reírme de vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, Danke, Marcelo. Bueno, quería decir que lo que dice la compañera de la experiencia que tuvo Amelia, ¿verdad? Ah, Con, sí, con- no me extraña nada porque todo en el universo es frecuencia y vibración. así es. Entonces, posiblemente había posiblemente también tiene que ver con los centros y que no se alinea. Y además, todos sabemos que la música nos puede dinamizar, no sé, elevar. Cuando yo estoy triste o tengo un bajonazo, yo pongo música y además yo tengo un grupo de baile, entonces siempre wow, bailamos y ¡Ah! cuando bailas rico, es rico. música, es música, Qué bueno. se llama Claro, Y raíz porque es música popular latinoamericana. Recreamos el ritmo con coreografías, pero te saca, te pone, no sé, te pone directamente con otra cosa. Yo genial. creo, sí, moverse, claro, claro. la postura corporal, todo ya te pone en otra frecuencia y te saca de la tristeza, es como saltar, como dice la mirada interna, salta por encima de tu sufrimiento y no crecerá el abismo, sino la vida que hay en ti. Eso se da con esas cosas, ¿verdad? De la música que te pone a moverte y te conectas con otra cosa. Yo Así creo es. que Mozart y eso se conectaban con los dioses, así, porque ni escribían la música, la tenían en la cabeza, pero se conectaban. Así Entonces Pues es. nosotros fíjense en ustedes, Marcelo, mira, fíjense en ustedes que ya hablando en serio, los científicos siempre lo sorprenden a uno y encontraron un instrumento en una cueva y terminaron descubriendo que ese era un instrumento chamánico para entrar a la gente en trance. O sea, entraban a la cueva, pues le ponían las fogatas y qué sé yo, me imagino, pues, y amarraban una cuerda a ese instrumento y empezaba a zumbar y la frecuencia que producía hacía que la persona entrara en un estado de semisueño, de trance hipnótico y pues desde ahí lo trabajaban. Ese informe está por ahí en alguna parte, lo pueden buscar por internet y es muy asombroso cómo desde la misma prehistoria ya venía el hombre como intuyendo y explorando, ¿no? Sí, Entonces, cuando la amiga estaba hablando del instrumento y del chamán, pues me acordé de eso, sino que por estarnos riendo un poquito, pues también nos habíamos olvidado ya. Pero ahí les comparto también eso existe.
Y nada, me imagino que hay múltiples formas y técnicas. Lo que pasa es que, pues gracias a un amigo nuestro en común, así le llamo yo a Mario Rodríguez, pues él nos regaló parte de su trabajo y de su exploración, pero pues él también nos aclara que eh, hay otras más, hay muchas, ¿no? Y que se pueden explorar y para eso están estas herramientas. Por eso de vez en cuando yo me asomo aquí a ver qué aprende uno, porque siempre uno está aprendiendo, ¿no? Sí. Siempre, siempre. Mm, Bueno, gracias. amigos. Creo que Marcelo, estaríamos, ¿no? las frecuencias de los colores podemos medirlas en longitudes de onda por segundo. ¿Cómo las medimos? A ver, la frecuencia está dada por el número de ciclos por segundo. Ciclos. Ajá, Está número de bien. O ciclos. sea, lo que yo le llamo onda se llama ciclo. Bien. Y O esos sea, ciclos, por ejemplo, en por el ejemplo, rojo, una onda, si tiene más, mm, eh, o sea, si la onda es más continua, tiene mayor frecuencia, es decir, si tiene menos longitud de onda, tiene más exacto. frecuencia, Exacto. ¿sí? Bien. Si aumentamos la Por ejemplo, frecuencia, del disminuimos rojo, la longitud de onda. si tú hablaste del rojo y del violeta, ¿cuál sería la longitud de onda de uno y del otro? No sé exactamente cuál es ¿Cuántas? la longitud de onda, no tendría que revisarlo, pero el rojo tiene menos frecuencia, Claro, una mayor longitud de onda que el violeta. sí, El violeta seguro. tiene más frecuencia y tiene menos longitud de onda. Mm. Marcelo me hizo acordar del profesor que en la universidad decía, oiga, hay un señor que sabe mucho de estas cosas, se llama el doctor Google. Y verdad, pregúntele a él, nos decía el profesor, y nos hacía dar risa porque es cierto, ¿no? Esas las frecuencias y todo eso uno lo puede encontrar por internet, ¿no? Marcelo, ¿o no? ¿O sí? ¿O Ah, qué? sí, 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 Mm, sí, ok. así es. Buscar entonces cuál es la frecuencia del rojo y en qué se diferencia del violeta y por qué el violeta es más espiritual y el rojo es más pasional. No, es porque yo lo escuché también en algún curso, que el rojo tiene tres longitudes de onda no recordaba si era por minuto o por segundo, y el violeta tiene 8 longitudes de onda por minuto. Quería entenderlo bien, pero bueno, está bien. Claro, esa cuando hablas de la longitud de onda por segundo, esa es la velocidad, pero todos tienen la misma velocidad, ¿sí? O sea, cómo se propaga Claro, una sí, sí, onda es por velocidad. electromagnética, las ondas electromagnéticas, que es la luz, se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, no hay la longitud de onda por segundo. Eso sería, claro, es una relación, El ciclo. a menos que diga porque si ponemos de la longitud de onda por la frecuencia, eso es igual a la velocidad, ¿cómo se llama? A la velocidad de la luz, de una onda electromagnética. Bueno, no les mareo más con matemáticas y con Está física. bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a hacer Supongo lo que que nos sugiere el amigo, a buscar al doctor Google para ver si me aclaro esto. Bien. supongo que el tema de los colores va porque el rojo es un color primario, es un color puro, y el violeta es la combinación de dos colores, el rojo y el azul. Ahí debe estar el cambio de frecuencia. Bueno, va desde el rojo, pasa por el amarillo, o sea, del rojo va al naranja, el amarillo, pasa por el azul y se va hacia el violeta. ¿Sí? Claro, porque es una mezcla de rojo y azul, el violeta. Ajá, curiosamente, ¿no? Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el Claro, azul. claro, claro. Y los otros son todos resultado de la mezcla de los tres colores primarios. Así es. Nosotros percibimos en realidad los tres colores y lo que hacemos es mezclamos esos colores según las frecuencias de lo que percibimos y se van dando ciertas tonalidades, ¿no? Y ese enegrama que, mira, que nos enseñaste hoy,
permite crear, hacer esas creaciones, ¿no? Uno llega y coloca los colores en las punticas y luego Bueno, empieza con proporciones y se van produciendo nuevos colores, ¿no? ahí hay un enneagrama que está en el video, Ajá, que está con los colores, ¿no? Y ya. justamente se da eso, ¿no? Sí, Bueno, sí. Bueno, Bueno, vale. Marcelo, a bueno, tomar chocolate con queso, hermano. Allá, como está en lo alto, en lo frío, chocolatico ahorita le cae bien, ¿o no? bueno, acá se consume en esta época fanesca, Eso, ¿qué es eso? una sopa, ¿Ah, sí? sí, Ah, la que tiene las 12. Ya me acordé. ¿Sí, esa? los 12 granos, sí. Eso, qué bueno. Date cuenta que nosotros también teníamos nuestros horóscopo, eh, em, ¿cómo se llama? Alimenticio. ¿Ah? Ellos tienen los 12 granos, la sopa con los 12 granos, que eran Ya. los 12 apóstoles, ¿no? Bueno, esa es una visión ya posterior. Bueno, nos vemos. Nos Un abrazo vemos. grande. Buen domingo. Hablamos, Gracias. Gracias Marcelo, a todos. Gracias, gracias. Gracias, Marcelo. Marcelo. Más fuerza y Sí, alegría, Marcelo. Igual, igual para Todo. todos. Bueno, alegría que la paz por acá está lejos. Muchas gracias. Bueno, pues, chao, chao. Ya. Oiga, médico, usted no quiso hablar, hermano, y usted sabe de música. ¿Qué pasó, hermano? ¿Mm? Sí, ya vamos a hacer un taller solo para eso. Ah, bueno, sí, porque, pues, Ave Bueno, María. Mi psicoterapia, mano, necesitamos Para todos, curarnos danzando, mano. bueno.